conversar y compartir temas muy importantes con nuestra comunidad durante esta mañana. Así que le damos la más cordial bienvenida a David Rivas del equipo Rivas y Robledos Asociados. David, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido. Hola Patricio, muy buenos días. Muy bien, muchas gracias. Gusto de saludarte, David. ¿Cómo estuvo el fin de semana? Bien, en una versión diferente, cuarentena, menos gente en la calle, solicitando permisos para salir. Pero bien, mantenemos nuestra rutina de cuidado en nuestra casa, así que para nosotros no fue tan impactante este cambio ni este proceso que estamos viviendo. Que bueno, David, es importante, digamos, ver o reorganizarse, tal como decías tú. Para algunos el cambio no es tan chocante, porque ya tienen una rutina cierta, más acostumbrada, pero para otros también ver la ciudad de la forma en cómo se ve en este periodo, o también permanecer más tiempo en casa ha significado de alguna u otra forma igual un proceso difícil de enfrentar, ¿no? Sí. Debe ser bastante complejo y quizás lo hemos visto en las preguntas que nos llegan a través de nuestras plataformas que tienen relación con situaciones que son producto de este confinamiento, de esta cuarentena, de este guardarse en la casa Claro. por un periodo de tiempo como no están acostumbrados. Más tiempo juntos, más roce, más interacción no tan positiva, aparecen más detalles, etcétera. De todas maneras, es un tema bien importante a propósito de las relaciones interpersonales que se genera permanecer estos largos periodos de tiempo en casa, compartiendo permanentemente con la familia. Obviamente uno no quiere generalizar con que todas las familias tienen problemas. Hay algunos que discuten más, otros discuten menos, pero sin embargo no cabe duda la posibilidad, o de advertir la posibilidad de que se puedan generar conflictos durante este periodo. También de qué manera poder solucionarlo. Son a veces herramientas que no tenemos, porque muchas veces nuestro mismo hogar lo hacemos dormitorio, ¿sí? De que permanecemos gran parte del tiempo fuera de casa y llegamos solamente a dormir, y la interacción que tenemos con nuestros familiares es más bien escasa e intermitente. Entonces, enfrentarse a un compartir constante es todo un tema, ¿verdad? Claro, De, de- totalmente. de todas maneras. Bueno, David, bueno, tal como habíamos hecho el compromiso el día viernes, cuando presentamos al equipo de Rivas y Robledo Asociados, de Rivas y Robledo Asociados, perdón, un equipo de profesionales jóvenes, ¿no es cierto?, puesto a disposición de la comunidad, trabajando en pos de poder entregar este servicio de consultas gratuitas a través de distintas plataformas virtuales que ustedes han dispuesto, y también con los distintos servicios que ustedes como equipo, como estudio, ofrecen a nuestra comunidad, y van a estar compartiendo con nosotros distintos temas muy importantes, trayendo a colación lo que habíamos conversado el día viernes. El día de hoy vamos a retomar también un tema muy importante para nuestra comunidad. Así que todos quienes estén interesados en participar los queremos invitar a que se sumen a nuestras plataformas, porque estamos con este profesional del equipo de Rivas y Robledo Asociados para resolver y para tocar un tema muy importante. David, cuéntanos. Hoy vamos a hablar de los alimentos, Perfecto. específicamente quién puede demandar alimentos y cómo la mediación como un proceso voluntario ayuda a que se alcancen acuerdos o a que finalmente se fijen los alimentos. Perfecto. Entonces, cuéntanos un poquito, David, cuándo uno está en una situación de poder demandar alimentos, cómo una familia puede advertir: yo todavía estoy en derecho o no he ejercido mi derecho para poder demandar alimentos. Saber que es una materia, ¿no es cierto?, que necesariamente se tiene que mediar. Vamos desmenuzando un poquito esa información, que es muy importante por lo demás para conocerla. Vamos primero a la base del concepto que es qué es la mediación y cómo funciona en esta etapa, porque muchas personas saben o han escuchado que tienen que pasar por el proceso de mediación, pero no entienden cómo funciona. Claro. Primero que todo, hay que entender que la mediación es un proceso voluntario. Voluntario me refiero a que, si bien la ley en cierto aspecto obliga a que se desarrolle, si yo no quiero participar de ese proceso, simplemente no lo hago. Por eso, la base del funcionamiento de una mediación es la voluntad de las partes. Y Perfecto. luego vamos a definir, cuando hablamos de partes, quiénes
son estos que se sientan a mediar? Bueno, la mediación es una conversación, por ende requiere comunicación. Si yo no hablo con mi contraparte, si nunca he hablado, si tengo una muy mala relación con él, es muy difícil que al momento de sentarse a conversar en una mediación logremos algo. Claro. Y existe entre estas partes, que es el que está solicitando y el solicitado, el solicitante y el solicitado, existe un tercero imparcial que se llama mediador, Exacto. que es un profesional que su tarea principal es escuchar. Y puede sonar raro, pero su tarea principal es sentarse a escuchar lo que dice el interlocutor A versus lo que dice el interlocutor B y hacer que entre ellos conversen. Como dije antes, en muchas ocasiones hay conflicto. Claro. Y puede que hablen entre ellos y esa conversación se traduzca solo en discusiones, pero no se escuchen. Bueno, el mediador lo que busca finalmente es que ellos se escuchen. Y en el ámbito de los alimentos, cuando hablamos de las partes, la figura general o lo que todos conocemos es la mamá o el papá que demanda o solicita alimentos a la mamá o al papá. Me explico mejor. La mamá que le demanda alimentos al papá, o existe en caso el papá que le demanda alimentos a la mamá. ¿Quién es el que demanda alimento en este caso? El que detenta el cuidado personal, o Perfecto. sea, el que tiene la tuición, que se entiende, Claro. el que tiene al menor viviendo en su casa, que él es responsable de su cuidado diario. Y puede ser, David, ¿no es cierto?, que el cuidado personal lo pueda ostentar tanto la mamá como el papá. O sea, es Así es. indistinto, es indiferente el hecho de que alguna u otra forma haya, que si bien se reitera la regla general de que es la mamá quien detenta el cuidado personal por un tema legal, por un tema de preeminencia a la mamá, pero también pueden ocurrir casos en que el papá se ve, ostenta el cuidado personal y tiene también derecho para poder demandar o para poder eh, solicitar los alimentos que se deben En por este ley. caso, solicitar los alimentos, así es. Perfecto. ¿Sí? Sí. Entonces, Ahora, esa es como dime. la situación por regla general, ¿no? Pero también hay Esa otras es situaciones que se pueden la ver. regla general, efectivamente. Hay situaciones especiales. ¿Ya? Situaciones especiales, por ejemplo, ¿quién más puede solicitar alimentos? El mismo padre o madre que detenta el cuidado personal a los abuelos del menor. Ya, perfecto. Eh, ¿Cómo eso? Sí, cuando el papá o mamá que no detenta el cuidado personal no tiene la capacidad de cumplir con los alimentos o no lo ha hecho porque simplemente no quiere, es posible demandar o solicitar, en este caso, a través de una mediación, a los abuelos. Ese es un ejemplo que también se da mucho. Perfecto. Otra situación es la solicitud de alimento entre hermanos. ¿También procede esa situación, David? Sí, también la ley contempla la posibilidad de que entre hermanos se soliciten alimentos. Perfecto. Otra figura, y luego vamos a ir a lo que engloba todo el concepto de alimentos para cualquiera de estas figuras. Otra figura es los padres que demandan o solicitan alimentos a sus hijos, Súper. obviamente a su hijo mayor de edad. El padre que no tiene la capacidad de mantener un trabajo estable o que eventualmente tiene una discapacidad, tiene la posibilidad de solicitarle alimentos a sus hijos. Ya. Y existe una figura que es un poco extraña de entender, pero se habla de quien haya efectuado una donación cuantiosa. O ¿Ya? sea, si una vez alguien a mí me dio mucho dinero por alguna situación X y luego esta persona se vea premiada, podría eventualmente solicitarme alimentos. Súper, mira qué importante porque nosotros conocemos la hipótesis básica o la hipótesis más usual, sin embargo hay muchos otros más legitimados para poder solicitar la regularización de los alimentos y eso es muy importante también conocerlo. El hecho de que no solo se agota en esta situación de mamá, papá, papá, mamá, sino que esto trasciende y entender también qué es o qué es de lo que debemos entender por alimentos, por cuando uno se dice
por qué se deben los alimentos. Si nos puedes comentar un poco de eso también, David, ya habiendo conocido quiénes son los legitimados para poder solicitarlo, ¿qué es lo que se puede solicitar? ¿Qué es lo que se puede, digamos, negociar o mediar en ese sentido dentro del concepto de alimentos propiamente tal? Hay que entender que el concepto de alimentos busca generar un bienestar en la persona que le permita subsistir o sobrellevar su vida diaria. Perfecto. Y eso es muy importante tenerlo claro porque, como dicen por ahí, en pedir no hay engaño, Claro. ¿cierto? Pero el legislador no lo contempla tan así, sino que podríamos decir, en pedir, pida lo que necesita, Exacto. conceptualmente. ¿Por qué? ¿Qué se puede entender por alimentos que pueden ser menores, en este caso, o mayores, pero vamos a ir a los alimentos menores, que es la regla general, donde se piden los alimentos para un menor de edad? Lo que contempla esto en términos generales son varios conceptos. Uno de ellos es claramente alimentación. ¿Cuánto es lo que gasta el menor para comer durante un mes, por ejemplo? Gastos de vestuario, gastos de colegio, consumos básicos. A modo de ejemplo, si en una casa viven 3 personas, de los cuales uno de ellos es el menor que debiese recibir alimento, se podría entender que él gasta 1/3, 1 de 3, de estos consumos básicos. Y eso se puede calcular y es lo que eventualmente el padre que detenta el cuidado personal puede solicitar como pago de los alimentos para poder generar esta subsistencia de este menor. No sé si me explico bien Sí, en no, términos generales. Hay que exacto. entender que la ley también tiene muchas salvedades en el proceso. ¿Qué pasa si, o los pero, o los salvo, como se entienden en derecho? Claro. La regla general es una, pero existen varias excepciones que caso a caso son estudiables. Y por lo demás las circunstancias que determinan, ¿no es cierto? O que pueden ser determinantes a la hora de fijar los alimentos que se deben por ley, ¿no es cierto? Porque los ¿Mm? alimentos constituyen un derecho personalísimo, ¿no? Que un derecho que nos corresponde a todas las personas por el hecho de ser tal, ¿sí? Entonces, Exacto. los criterios que se tienen a la vista para poder fijar la cantidad que se debe son distintos y que también van variando en el tiempo, porque no son la misma, nosotros como por ejemplo, esto estoy poniendo un caso, como alimentarios, no son las mismas, o sea, alimentario hablando en términos más, Inventario el que paga. claro, Gente entienda. El claro, que como pone la entonces ahí no son distintas la necesidad que uno tenía a los 5 años a la necesidad que uno tiene a los 21, ¿no es cierto? Que bueno, probablemente uno puede ser todavía beneficiario o titular del derecho a alimentos a los 21 años. Entonces, ahora, son distintas las circunstancias y varían también, y eso es muy importante tenerlo presente. Y que también se puede lograr a través de la mediación, ¿verdad? sí, sí, claro. Qué importante lo que dices tú de los 21 años, porque por regla general los alimentos se deben hasta que el menor cumple la mayoría de edad. Y Claro, aquí ya viene una excepción, salvo que éste se encuentre estudiando una profesión o oficio, y ahí esto se extiende hasta los 28 años, la obligación del padre que no detenta el cuidado personal. Pero cambia la figura porque no es la madre la que solicita los alimentos, sino que es este joven ya mayor de edad, quien continúa estudiando, quien cita o invita a su padre o madre a mediación. exacto, Lo mismo pasa con el hijo que está por nacer. La claro. mamá que está embarazada también puede solicitar alimentos para el hijo que está por nacer. Mira, qué importante ese asunto, porque muchas veces se genera la confusión de si puede ser, si bien nuestro ordenamiento jurídico le otorga protección al que está por nacer, pero digamos, ¿quién detenta la titularidad de los derechos de este niño que está por nacer? Entonces, es importante saber que se tiene derecho para poder solicitar o mediar en materia de alimentos. Y en ese punto me gustaría tocar contigo, David, a propósito, de dentro de tu experiencia, ¿cómo has visto o si las facultades que ustedes disponen como mediadores para tratar este tema de alimentos son las suficientes para poder
dar el alcance necesario a estas materias o se queda un poquito al debe o por el contrario, si las facultades de las cuales ustedes disponen son las suficientes para poder, digamos, dar solución a las problemáticas con las cuales acuden los solicitantes para regularizar la materia de alimentos. Aquí quizá voy a tener que separar un poco las cosas. ¿Ya? Primero el rol del mediador y luego la acción que adoptan los padres o las personas en general que van a una mediación. Eh, Parto por los padres. Hablé de que el principal elemento que se requiere para llegar a una mediación es la voluntad, es la necesidad de alcanzar acuerdos. Si yo llego a una mediación cerrado, no quiero conversar, a todo lo que me digan voy a decir que no, mejor no voy. Porque el mediador, y aquí me cambio violentamente a la misión, al rol del mediador, el mediador no me va a decir qué es lo que tengo que hacer, no me va a decir, oiga señor, pague los alimentos porque usted tiene que pagar. No es la obligación del mediador. No es la obligación del mediador. El mediador, como dije, está ahí para escuchar y hacer que las partes se escuchen. El mediador es un interlocutor imparcial, válido, que técnicamente repite lo que dijo uno, se lo comenta al otro y espera una réplica de la contraparte. Claro. Y luego los convida a que traten de acomodarse y llegar a un acuerdo, pero no lo va a obligar. El mediador no tiene una facultad para decirle, oiga señor, usted gana tanto dinero, tiene que pagarle tanto dinero en alimentos. Y ahí vamos a hacer un paréntesis, porque muchas personas piensan que si el papá, por ejemplo, gana 3 millones de pesos, tiene un sueldo maravilloso, trabaja en una radio, es locutor de una radio. Ya, bien. Sí, la suerte de algunos, ¿verdad? ¿No? Si tiene un sueldo genial, la mamá podría decir, bueno, nosotros somos 3, Claro. 1 millón para, 2 millones para ti y 1 millón para nuestro hijo. Pero conceptualmente eso significa que ese menor gasta al mes 2 millones de pesos. Se entiende que el principio de la corresponsabilidad obliga a ambos padres a entregar lo mismo a los menores. Claro. Entonces, si yo le voy a pedir 1 millón de pesos al papá de mi hijo, es porque mi hijo gasta 2 millones de pesos. Entonces, para entender qué se pide o cómo se piden los alimentos, no es a base de lo que gana uno, sino que a base de las obligaciones o los gastos, para que se entienda de manera sencilla, que tiene el menor en el mes. Claro. Ahora, que el papá gane 3 millones de pesos, puede que el papá tenga deudas por 4 millones de pesos. Y nadie está obligado a lo imposible. Entonces, también hay que tenerlo presente y volviendo al tema de las herramientas que tiene el mediador efectivamente pueden presentarle, pueden mostrarle cuáles son las papeletas de sueldo, los ingresos, egresos, el resumen de gasto, y él va a ver, y cuando la señora pida 1 millón de pesos, el mediador tiene una facultad que se llama una mediación privada. En algún momento de la mediación, cuando no se están llegando a acuerdos, cuando estamos un poco desviados en el tema, el mediador eventualmente puede hablar con una de las partes primero y luego con otra, tratando siempre el mismo tema con ambos, Claro. con la autorización de ambos. Y en ese momento decirle, oiga, señor, escucha, la señora está pidiendo 1 millón de pesos, usted, ¿qué es lo más que se puede acercar? No sé, no puedo, 500, ya listo, gracias. Señora, ¿sabe qué? El señor, usted le está pidiendo 1 millón, pero es muy difícil que el señor llegue a 1 millón, se puede acercar a los 500, ¿qué le parece? Sí, puede, entre comillas, y lo marco muy bien, entre comillas, cumplir un rol de negociador, pero muy, muy mínimo, porque no es su obligación. Claro. Él sí tiene que ayudar a las partes a alcanzar acuerdos y cuando se desvían en el camino, nada más es volver a orientarla un poco para que se consiga el efecto de la mediación. Y eso es lo más importante, David, que nos aclare ese punto que nos decías, el hecho de que no se trata de que un mediador les vaya a solucionar todos los problemas en una misma
digamos, en una misma cita, Sesión, en una en misma una sesión, sesión. perdón, en una misma sesión, sino que de alguna u otra forma lo que es primordial en estos alcances, siendo una materia obligatoria que se tiene que mediar necesariamente, o sea, si bien la mediación es voluntaria, pero la materia es obligatoria por ley, ¿no? Exacto. Eh, entonces, lo importante de este tema es saber de que si nosotros vamos a enfrentar una mediación, tenemos que ir con la disposición para poder poner nuestra voluntad sobre la mesa, como se dice coloquialmente, para llegar al mejor acuerdo y que también existen ciertos parámetros que se tienen que medir y ustedes como profesionales en este proceso de mediación tienen que lograr alcanzar. Y no se trata de un tema de que ustedes estén revestidos de las facultades para poder hacer un juicio acerca de la circunstancia, sino que de alguna u otra forma lo que tratan de hacer es poder aunar esas voluntades y lograr un acuerdo que al fin y al cabo tiene efectos muy importantes por lo demás. Si nos puedes comentar un poco de eso respecto de los efectos que puede llegar a alcanzar la mediación, una buena mediación, es decir, Sí. una mediación exitosa, fructífera. Vamos a explicar tres cosas que pueden ocurrir de un proceso de mediación. Tal como Perfecto. dice tú, Patricio, si logramos llegar a la mediación, si las partes aceptaron la invitación, porque técnicamente es una invitación, aceptaron la invitación, nos sentamos a conversar. Lo peor que podría suceder es que no lleguemos a ningún acuerdo. Y ahí la mediación se da por frustrada. Existiendo una mediación frustrada, se emite un certificado de acta de mediación frustrada Ya. y con ese documento las partes están habilitadas para iniciar un proceso de demanda de la materia que hayan ido a mediar. Tal como lo dices tú, la ley obliga a mediar previamente sobre esta materia y cumplido este proceso, puede continuar con el siguiente que sería la eventual demanda de alimentos, cuidado personal o la materia X que hayan ido a mediar. David, una consulta. Entonces, me explicas de que se tiene que emitir un certificado de mediación frustrada y eso Sí, estamos en la hipótesis que ambas partes concurrieron y no se logró un acuerdo. nada, no se logró nada. ¿En qué otras situaciones también se entienden frustradas las mediaciones? La mediación también se frustra cuando una de las partes no asiste. Perfecto, Cuando durante el proceso de la mediación el mediador logra detectar que puede existir una vulneración a los derechos de los menores. El mediador está obligado a terminar el proceso de mediación y darlo por frustrado. perfecto. El mediador también es voluntario para participar, ojo, Mm. no solo las partes. Si el mediador considera que el proceso es riesgoso, que el proceso es complejo, que no van a llegar a nada, el mediador puede dar por terminada la mediación y la frustra. Súper. Y Ahora, si, como dije, una de las partes no asiste, se frustra. Si las dos partes no asisten por motivo injustificado, también eventualmente ellos podrían solicitar un certificado de mediación frustrada. perfecto, David. Y digamos, de alguna u otra forma, ahí estamos en la hipótesis de que no La hay... mano, Ah, lo el malo. lado malo. Claro. ¿Cuáles son, digamos, los efectos favorables a los cuales nos podemos ver enfrentados si es que logramos una buena mediación, una mediación Sí, exitosa, con un resultado que para alguna de las partes puede ser más beneficioso que para la otra, pero de alguna forma hay un acta de mediación? ¿Qué efectos tiene exacto. esta acta de mediación? ¿Cuáles son los alcances que tiene y también la importancia que reporta para los intervinientes en esta mediación? Lo más importante de la mediación es que si se logran acuerdos, se emite un acta que es enviada al Tribunal de Familia para su aprobación y siendo esta aprobada, obtiene carácter de sentencia. O Perfecto. sea, queda como en buen chileno, oleado y sacramentado. Y todas las materias tratadas en la mediación y en las que se llegó a acuerdo pasan a tener carácter de sentencia, bendigo, y se deben cumplir como si hubiese sido en un juicio de. Exacto. Eso es lo más importante de la mediación. Ahora, si desgranamos esta importancia, podemos entender que no tuvimos que ir a un juicio, por ende, no tuvimos que tener el patrocinio de un abogado, por ende, me salió más barato. De todas maneras, y por otra parte, hay una circunstancia de que uno siente que efectivamente su voluntad queda reflejada en este documento al cual el tribunal le otorga el carácter de sentencia firme y ejecutoria y que por lo demás se puede empezar a ejecutar y se aplica
el ordenamiento jurídico en todo su vigor, ¿verdad? En su plena vigencia. Entonces, queda una sensación, tal como lo dices tú, David, de que está reflejada los verdaderos intereses, hay satisfechas pretensiones, que es el objetivo o el objeto de un proceso. Y tal como dices tú, nos ahorramos todo el formalismo propio de un proceso judicial y a través de este proceso de aunar voluntades y de poder, digamos, sentar las bases para un buen arreglo, Así ¿verdad? es. Y eso es lo más importante, efectuar un llamado tal como lo hiciste tú el día viernes, eh, de los beneficios que reporta la mediación para la solución de los problemas, distintos problemas. Hoy día aprendimos de que quienes son los legitimados para demandar alimentos, pero también hay otras muchas materias que también se pueden mediar y que necesariamente por ley se tienen que mediar sin perjuicio de que la asistencia es voluntaria. Pero hay materias que sí o sí nos vamos a enfrentar con tribunales que nos digan no podemos entrar a conocer este asunto porque usted tiene que mediar primero. Y a veces eso lo desconocemos, ¿verdad? Entonces, tenemos cómo nos refleja, cómo nos graficas los beneficios de optar a la mediación sin perjuicio de los casos obligatorios designados por ley. Bueno, tal como decías tú, lo más importante o lo que se refleja finalmente en el proceso de mediación es la voluntad de las partes. Perfecto. Entonces, queda en un documento lo que yo decidí, no lo que decidió un tribunal a base de X medios de prueba, sino que lo que yo conversé, lo que yo consideré, y siempre, siempre en el caso de los alimentos, pensando en el interés superior del menor, niño, niña y adolescente. Eso es muy relevante. La mediación, y el mediador también lo ve en el proceso, no busca cuál es la condición que más acomoda a los padres, sino que la condición que más beneficia al menor. Claro. Y eso queda reflejado en un acta, tal como dices tú, de acuerdo a lo que yo soy capaz, a lo que quiero finalmente entregarle, en este caso, a mi hijo. Entonces, eso es uno de los conceptos más relevantes del proceso que entrega, que refleja la voluntad. Otra cosa, el tiempo que se destina a la mediación es siempre tiempo útil, porque si bien podemos estar 1 o 2 horas mediando, por lo general no son tan largas las mediaciones porque no se aconseja extenderlas, pero fueron 60 minutos o 40 minutos de conversación entre las partes, algo que no hacían hace mucho tiempo quizás, y que finalmente logra que uno sea más empático, sin ir más lejos, sin decir nombre, pero en un proceso de mediación una persona me dijo: gracias, porque yo no tenía idea que el papá de mi hija estaba tan mal. Claro. Entonces, Es muy importante aprendernos a escuchar. Eso, y es muy difícil además, Patricio, es muy sí, difícil aprender a escuchar, exacto. porque generalmente uno escucha para responder, para contestar, Mm. no para entender. Y a veces lo que uno quiere solamente, Sí, y eso es ¿verdad? más triste. Exacto. De todas maneras, David, bueno, ¿qué más agradecerte por aclararnos puntos tan importantes para invitar a la comunidad a que quienes necesiten mediar lo pueden hacer en diversas materias y también con los importantes beneficios que reporta la mediación? David, agradecerte tu tiempo, agradecer los conocimientos que compartido con nosotros y también especialmente agradecer al equipo de Riva y Robledo Asociados por permitirnos conversar nuevamente y compartir este espacio con nosotros que es de total importancia para nuestra comunidad y también para nosotros por entregar esta información tan importante. Así que te deseamos que tengan una excelente semana. Gracias, Patricio, igualmente. Vamos a estar comunicándonos muy pronto y de manera continua y permanente. Vamos a estar estableciendo contacto con este tremendo equipo de profesionales de nuestra región que nos están entregando y compartiendo su tiempo para resolver y tocar temas muy importantes para todos nuestros auditores. Así que muchísimas gracias, David, y un gran abrazo para todos ustedes. Gracias a ti. Que, Y dígame. una última frase, igual que el otro día: consulte, pregunte. No hay Exacto. pregunta mal hecha, hágalo. Estamos para responder. Aproveche la oportunidad. No siempre va a tener la posibilidad de que un abogado, un mediador u otro profesional le responda gratis su duda. Por muy ridícula que usted la considere, no se preocupe, no hay pregunta ridícula. Hágala, Exacto. para eso estamos nosotros. Eso Así es que lo más muchas gracias importante. por el espacio, Patricio, y esperamos poder ayudar al máximo de gente. Muchas gracias a ustedes, David. El equipo Riva y Robledo Asociado está a través de su página web y también en las distintas plataformas en Facebook, están en Instagram también y en Twitter.
Así es. Así que lo pueden ahí buscar y están con la total disposición para resolver las dudas que puedan tener. Están poniendo su trabajo a disposición de nuestra comunidad y por eso se lo agradecemos tremendamente y habla de un noble corazón como profesional. Así que muchísimas gracias, David, y vamos a estar próximamente en otro contacto ahora con la abogada. Así que Así es. muchísimas gracias, David, un gran abrazo y que tengan una excelente semana. Gracias, Patricio, igualmente. Muy Nos bien. vemos. Junto con esta entrevista nos vamos a un breve corte comercial y estamos de regreso con más de nuestro matinal. Buenos días, Arica, por la 104.9 FM, Capísima Multimedial.